subiendo del centro sur más hacia el norte de América Latina, y subimos hasta el Perú. Está con nosotros Daniel. Daniel es licenciado en Filosofía, es magíster en Historia, está haciendo el doctorado actualmente en Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es miembro del Instituto Riva Agüero de la Sociedad Peruana de Filosofía y Servicio Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Nos trae su trabajo, los deseos grandes de ir a la misión, el apostolado trascendente del Padre Francisco del Castillo. Entonces, por ahí para compartir, Daniel, muy buenas tardes. Como estamos en el tiempo contigo ahora en el Perú, pero en fin, bienvenido a este congreso. Muchas gracias, Isabelino. Muy buenas tardes con todos. Quiero agradecer a los organizadores de este evento por darme la oportunidad de hablar de un paisano mío, ¿no? Que de llegar a los altares sería el primer sacerdote nacido en Perú con tal honor, ¿sí? Esta ponencia va dedicada a un querido amigo jesuita, Jean Rosser, con mucho afecto. Bueno, comencemos. Voy a hablar del padre Francisco del Castillo, sacerdote jesuita, nacido en Lima el 9 de febrero de 1615 y cuya fama de santidad continúa hasta el día de hoy, 4 siglos después de su muerte. Sus devotos se acercan diariamente a la iglesia de San Pedro en Lima, donde reposan sus restos y se encuentra la cruz que pueden observar aquí en esta imagen, llamada la Cruz del Baratillo, de la cual voy a hablar luego, que él usó durante su incansable apostolado. Esta cruz ha sido colocada en la puerta de la iglesia durante todo este tiempo de pandemia para la veneración y el consuelo de los fieles. Pasamos a la siguiente. Cuando Francisco del Castillo nació, Lima era una ciudad donde se vivía la santidad por doquier. Santa Rosa de Lima, la primera santa canonizada de las Américas, San Martín de Porres y San Juan Macías, recorrían sus calles y aún persistía el recuerdo del santo arzobispo Toribio de Mogrovejo y del seráfico predicador Francisco Solano. Pueden observar las imágenes de ellos en este mapa, en este plano de la ciudad, ¿no? La ciudad murallada, que quiero que tengan en su mente esta imagen, y como pueden observar en el lado inferior hay un río y un puente que también quisiera que mantengan esa imagen a lo largo de mi presentación. Junto a ellos se vivía la espiritualidad barroca con procesiones, celebraciones litúrgicas, prácticas piadosas, rezos y campanadas conventuales. La ciudad de los reyes cumplía con el objetivo de la monarquía católica de extender la fe verdadera en todo el orbe indiano, sustentando así su poder regio. Los hospitales, los colegios, los hospicios y la universidad estaban administrados por la iglesia, las órdenes religiosas y por gente piadosa. La ciudad brindaba la seguridad, la salvación, y esa protección se hacía patente en estas murallas. Todo debía encaminar hacia la mayor gloria de Dios, construyendo una nueva Jerusalén. Incluso la distribución de las iglesias y de la plaza mayor en la ciudad evocaban dicha finalidad, ser una ciudad nazarena, trazando sus caminos hacia la cardiomorfosis, la conversión del corazón, tanto personal como social. Por tanto, necesitaba una conversión de la ciudad. Eso significaba ser uno con el corazón traspasado de Cristo. Estos límites también se evidenciaban en las misiones, pues la consigna era dar a conocer la buena nueva a todo el mundo, especialmente a aquellos que no conocían el mensaje cristiano, y era una obligación y una responsabilidad de los bautizados y de los consagrados la salvación de las almas. Morir por esa causa en tierra de infieles era una aspiración, y la coronación con el martirio era símbolo de admiración. La unión con Dios significaba una entrega total de la vida y de los dones. Había, por tanto, que descubrir la voluntad de Dios, imitar a Cristo y saborear todo desde esa perspectiva. La misión replicaba las seguridades al interior, la defensa de la cotidianidad y, por tanto, de la fe, y el primer bastión en los confines del imperio,
que debían ser mantenidos para su extensión o para la contención de peligros externos. Como vemos también aquí en las murallas y alrededor están los santos y entre ellos y la ciudad se puede ver a las bestias que representaban los peligros fuera de la ciudad. Siguiente, por favor. Pero volvamos a Francisco del Castillo. Huérfano de padre al año de edad, fue criado por su abuela materna y realizó sus estudios en el Real Colegio de San Martín, centro de estudios para las élites de la época, regentada por los jesuitas, y ubicado en la actual iglesia de San Pedro. En aquellos tiempos se llamaba San Pablo, interesante nombre, bajo cuyo patronazgo se formaron decenas de promociones de soldados de Cristo para dar a conocer y extender el mensaje de la salvación por medio de diversos apostolados en las comunidades de la provincia del Perú y en las misiones, Juli, Mojos, Chiquitos, el Paraguay, etc. A los 17 años, Francisco ingresa al noviciado San Antonio Abad de Lima en 1632. Siguiente, por favor. Luego de su primera profesión, continúa su formación en humanidades, retórica, artes y teología en el Colegio Mayor de San Pablo, ubicado también en la iglesia del mismo nombre, mientras enseña a los alumnos menores a los que llama mínimos del Colegio de San Martín, que también quedaba en la misma manzana de todo el conjunto. Era la iglesia, el Colegio Mayor de San Pablo y el Colegio Real de San Martín, además de la comunidad de los jesuitas, ¿sí? También enseña en la comunidad del puerto del Callao. A sus alumnos los trata con afecto y los forma, como se decía, con el ejemplo y la palabra, con espíritu de santidad y rostro sonriente. Ordenado sacerdote el Viernes Santo en 1642 por el arzobispo de Lima en el monasterio de las Concepcionistas, celebra su primera misa en la capilla del Colegio de San Martín. Y su fama de santidad de un joven sacerdote alegre y amable iba surgiendo entre todos los que lo conocían. Pero en medio de este día a día, de entrega y de, digamos, una vida y labores rutinarias, Francisco del Castillo no estuvo exento de tentaciones. Temía no ser de provecho en la compañía de Jesús y ello le generó una tormenta espiritual muy fuerte, hasta llegar a la aflicción y el llanto. Él daba vueltas en su cabeza pensando que no estaba cumpliendo bien sus responsabilidades de consagrado y que en algún momento lo iban a echar de la compañía. No se veía fuera de la compañía, lo que le comprometía su salvación eterna. E incluso llegó a imaginar que en caso de que lo expulsen, llegaría a ser jornalero en alguna de las chacras que eran propiedad de la orden. Siguiente, por favor. Junto con estos movimientos interiores, surge un fuerte deseo de ir más allá de esta ciudad natal, ¿no? Partir a la misión. La seguridad de esta vocación misionera se fue acrecentando en su interior y afirmó su plena disponibilidad para ir a cualquier lugar hacia donde lo envíen los superiores, donde haya mayor necesidad. Este deseo se lo expresó un hermano de religión, pues deseaba ir a tierras de infieles y derramar la sangre por Cristo Redentor y Salvador nuestro. El padre provincial entonces le dio la licencia para ir a la misión de los chiriguanos en Santa Cruz de la Sierra, por lo que empezó a estudiar guaraní. Ello también ayudaría a su salud, pues sufría de asma. Es aquí donde aparece Antonio Ruiz de Montoya, que se encontraba vuelto a España, quien le empezó a dar las clases de guaraní, sirviendo estas de consuelo para ambos, pues uno quería volver a la misión y otro quería partir a la misión. En medio de estos planes, el virrey del Perú le pide a Francisco del Castillo ser capellán de una expedición que comandaba su hijo contra piratas holandeses en Valdivia. Era el último día de 1644 y luego de 5 meses de comisión, la expedición retorna al Callao sin encontrar ningún pirata. La misión en Santa Cruz se había abandonado, por lo que no era una opción para partir. Francisco entonces es enviado para su tercera aprobación en el Callao y retoma las clases de gramática para mínimos. Nuevamente se encuentra con Montoya. Él, Francisco, señala en su autobiografía que se encontraba muy inquieto. Su oración era cada vez más inconstante. Solo encontraba frustración a sus deseos. Ese ardiente motivo de partir a la misión, de sus ganas, encontraba solamente frustración.
El reencuentro con Montoya fue visto como una respuesta a su clamor, una manifestación del amparo de la Madre de Dios y Madre nuestra. Y como sabe esto, ¿cómo lo sabe? Porque encontró un consuelo, encontró bien y paz en su alma. No era el quebradero de cabeza que decía Ruiz de Montoya sobre su cohermano, al que veía muy enamorado de Dios y con gran deseo de servirle, pero que iba perdiendo el tiempo en actividades sin fruto y por el camino errado. Es así que entre ambos surge una amistad en Cristo. Montoya le enseña de manera suave y fácil cómo orar a través de los ejercicios espirituales y la plática espiritual. El grado de intimidad espiritual fue profundo. Francisco sentía la llegada de Montoya en alma y espíritu antes de que él llegue a la comunidad de San Pablo. El gran amor y la caridad de Antonio Ruiz de Montoya le hizo descubrir entonces las cosas más secretas del corazón, el amor de Dios y por tanto su santa voluntad. Por su parte, Ruiz de Montoya, ante la posibilidad de volver al Paraguay, dejó sus consejos espirituales por escrito, unos saludables documentos para su discípulo y amigo. Este, según dicen algunos expertos, sería el origen del sílex del divino amor y rapto del ánima en el conocimiento de la primera causa, escrito por inspiración divina y en presencia de Dios, como dice Montoya, no ya fundado en su fuerza de imaginación o en consideraciones, sino en un acto vivo de fe. Siguiente, por favor. Es así que Francisco del Castillo conoce su verdadera misión. Tras una visión durante una de sus clases de gramática, irá hacia el Baratillo, un barrio que estaba cruzando las murallas y el puente, donde se reunía la gente a adquirir cosas baratas, a subsistir, donde se encontraba el lazareto. Es así que parte con ansiosos deseos, determinación y gran fervor, pasa entre el gentío, se eleva sobre unas piedras y adobes y comienza su predicación, como pueden verlo en la primera imagen, al fondo, hacia el lado derecho. Él ya se encuentra predicando. Habla de Cristo Redentor y Salvador. Exhorta a la penitencia y a la contrición verdadera a su auditorio. ¿Y quiénes eran? Esclavos, indios, mujeres prostituidas, gente abandonada. Posteriormente, pasa a construir la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, detrás del Palacio del Virrey y cerca de la portada de la ciudad que vimos hace un momento. Es así que lleva su misión a Extramuros. Es una tierra de misión donde se vendía barato el cielo. Su predicación dominical terminaba siempre con una oración a la Virgen. Intramuros se encargó de construir un hospital, una casa de amparadas, y siempre invocaba a la Madre de Dios en sus empresas, rosario en mano y en los labios, pidiendo piedad y misericordia. Sin ocuparse de saber las vidas ajenas ni de criticar los defectos, se entregó totalmente y fue considerado un verdadero santo por el pueblo. Durante una epidemia de tifus, se dedicó a cuidar enfermos, siendo contagiado y falleciendo el 11 de abril de 1673. Su apostolado continuó tras su muerte. Las instituciones, la Venerada Cruz, los favores recibidos por sus devotos o el sermón de Viernes Santo, conocido como el de las 3 horas, que se encargó de promover. Siguiente, por favor. Quiero concluir, en esta imagen pueden ver la iglesia de San Pedro, que era en ese tiempo la iglesia de San Pablo, la comunidad y los colegios mayores, que todavía existen en Lima, y la imagen del Padre Castillo basada en un grabado que vimos al inicio y que actualmente es la estampa donde se promueve la devoción privada para su beatificación. Quiero concluir esta exposición con una pregunta. ¿Qué enseñanzas pueden nutrirnos de esta historia? Vemos una amistad entre 2 grandes hombres, consagrados a llevar el Evangelio hasta la donación completa, con sus esfuerzos del día a día, sus sacrificios, sus alegrías, sus amarguras y sus frustraciones. Todo era oblación para Dios, todo tenía sentido en el amor de Dios. 2 grandes hombres que, a pesar de no haber sido santificados por diversas circunstancias de la historia, hoy son recordados en eventos como este, en el que participamos, donde recorremos sus pasos, releemos sus hazañas y buscamos recrear sus obras. Muchas veces nos sentimos abrumados, decepcionados o golpeados por el día a día y las incertidumbres del futuro. Francisco del Castillo o Antonio Ruiz de Montoya
personajes admirados y de los que vamos redescubriendo maravillas, también las padecieron como nosotros, tuvieron arideces espirituales, pero fue su oración constante, pese a no saborearla, pese a no ver los frutos, sino solamente adversidades. Fue ese encuentro providencial de dos cohermanos en Cristo, el que dio origen a una obra cumbre de la mística de nuestras tierras. Francisco del Castillo pudo ver la voluntad de Dios, llenarse del Espíritu Santo, sentir el amparo de la Virgen María, alcanzando grandes grados de vida espiritual para ir hacia otra misión, su verdadera misión, no la que deseaba con ardor en las reducciones organizadas en los límites del imperio, sino la que estaba destinado a llevar adelante en otros límites, los de su ciudad, con los esclavos, los indios, las mujeres y niños abandonados, hacia donde extendió el reino de Dios con su palabra y su obra, trayéndolos hacia el regazo y la mirada de la Madre de Dios con su ardiente corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por compartir con nosotros. Evidentemente, otro pedazo que vamos haciendo un todo, ¿verdad? Desde la mañana. Y bueno, ya que Daniel nos trajo la santidad, yo creo que aquí estamos los santos todavía a esta hora, que estamos aguantando todo, incluyendo a Darko, ¿verdad? Que está ahí con nosotros desde la primera hora y está pendiente ahí de todo cuanto ocurre. Y ese tipo de personas nos anima, ¿verdad? Nos anima a continuar, a remar y a buscar siempre. Carlos. Agradecerle a Daniel su participación, su ponencia, obviamente están abiertas para el tema de las preguntas y comentarios. Conocer a la labor y encontrarnos con Montoya en otro contexto más allá de lo que ha realizado en las misiones jesuíticas guaraníes es algo desconocido para nosotros. Convengamos en esta aclaración o en esta pequeña bajada o en esta pequeña transmisión de conocimientos que hacemos a la gente que se inicia a seguirnos en el Congreso, es que estamos hablando de Antonio Ruiz de Montoya, quizás, digo quizás entre comillas, para mí el más importante impulsor de las misiones jesuíticas guaraníes peruano, que tenía una vida de sacerdocio y apostolado y de predicador en su país natal, Perú. Bueno, nada, dejar abierto al tema de las preguntas. Ha sido un día extensísimo el día de hoy. Perfecto, hay algunas preguntas. Digamos, hay posibilidad de que la gente pueda compartir. Aprovechamos aquí a Daniel que sigue con nosotros. Bueno, si no hay preguntas, agradeciendo la participación de todos. El día ha sido muy largo. Hay una presentación sobre el libro de las ponencias del Congreso del pasado año que tendríamos que hacer. Creo que le vamos a buscar un hueco mañana para hacerlo más tranquilo, que es una jornada ya programada más corta, y nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, el día de mañana, agradeciéndoles a todos la participación, al equipo de la Fundación Tierra Sin Mal, a vos, Isabelino, por supuesto, a los participantes que expusieron y a los que están acompañando, siguiendo el Congreso y que exponen en los días venideros. Para nosotros un gusto que nos hayan acompañado y nos vamos a encontrar el día de mañana a partir de las 9 horas. En la transmisión gratuita, libre de acceso, a través de la página de Facebook de la Fundación Tierra Sin Mal, y como les decíamos anteriormente al inicio, las ponencias, una vez terminado el Congreso, van a ser editadas de a una, subidas al canal de YouTube de la Fundación para estar disponibles. Los contactos de los expositores que piden, si ellos no tienen inconveniente, también van a ser
suministrados a quienes tengan preguntas de otra índole, más directa o más vinculadas a sus investigaciones, como también ofrecemos, por supuesto, gustosamente a través de esta plataforma que nos acerca a través de la tecnología, que podamos organizar más adelante estas charlas más amenas, más cercanas, para profundizar con cada uno de los expositores con temas que da muchísimo. De mi parte, Isabelino, es todo, y muchas gracias, dejo a tu cargo el cierre. Muy bien, así como habíamos hecho el inicio, habíamos intentado desde la primera hora entrar en esta sintonía, agradecer esta posibilidad de que estemos y de sumar también a toda la gente de América Latina, gente que está acompañándonos también desde Europa, por supuesto pasando todo lo que es América del Norte, estamos de todos los rincones del mundo aquí, gracias a esta posibilidad de la tecnología, y agradecer también a todos los expositores y en la persona de Daniel, que fue el último de hoy, también esta posibilidad de permitirnos, al igual que Timio, que nos trajo también otras maneras de encontrar la historia. Entonces, esto mismo y volver al inicio de hoy, ¿verdad? De que hay una posibilidad hoy de encontrarnos con ese material primario y por allí comenzar entonces nuevamente a fortalecer las posibilidades. Un saludo muy particular también para cerrar a toda la gente de Paraguay que se unió aquí en diferentes horarios, y también a la gente que se incorporó desde Brasil, que con la disculpa correspondiente de la lengua, muchas veces esperamos que haya sido también para ellos posibilidad de encontrar la mañana. Había mucha más gente participando de diferentes universidades y instituciones también de Brasil. De mi parte también muchísimas gracias, y con el compromiso puntualmente mañana reiniciar a las 9 de la mañana. Será hasta mañana.